Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal de YouTube Patrimonio Prudente. Bueno, pues nada, seguimos con la materia. Recordad que en el último vídeo vimos cómo montar la cartera permanente con fondos de inversión indexados y un par de alternativas tácticas a la misma, ¿vale? Entonces, siguiente paso. Vamos a cambiar el 25% que tiene reservada la cartera permanente a la liquidez y lo vamos a cambiar a partes iguales entre rates, es decir, inmobiliario, y commodities, materias primas, ¿vale? ¿Por qué de estos dos nuevos activos de inversión y no otros? ¿Y qué buscamos haciendo este? Bueno, básicamente lo que buscamos es que aunque el 25% de la liquidez que tiene reservada la cartera permanente tiene su sentido y básicamente lo que busca es bajar la volatilidad del total de la cartera y hacerlo muchísimo más estable, pues evidentemente no tiene ningún tipo de rentabilidad. Entonces necesitamos buscar un par de uno o dos activos de inversión más que históricamente hayan dado rentabilidad positiva, aunque sea aplicándoles estrategias tácticas al mismo, para intentar sacarle un poquito más de chicha a la cartera permanente. ¿Vale? Mantenemos el 25% de renta variable, mantenemos el 25% de renta fija, mantenemos el 25% de oro, pero cambiamos el 25% de liquidez por esta combinación entre rates y commodities. ¿Y por qué esta combinación y no directamente rates o no directamente commodities? Bueno, pues básicamente por la correlación que existe entre estos tipos de activos, ¿vale? Por ejemplo, el oro ya habíamos visto que tanto con la renta variable como con la renta fija tenía correlación prácticamente nula, con lo cual era el activo de inversión perfecto para descorrelacionar, ¿vale? Por ejemplo, si hubiésemos cambiado la liquidez por un 25% de rates de inmobiliario, el problema es que está altamente correlacionado con la renta variable, ¿vale? No demasiado con la renta fija, pero sí en positivo. Y, por supuesto, con el oro, como gran descorrelacionador que es y como activo de inversión que para mí debe estar en todas las carteras correctamente diversificadas, su correlación era prácticamente nula, ¿vale? Pero este 0,61 con la renta variable hacía que si el 25% que ocupaba la renta variable lo hubiésemos destinado a rates, en algún momento de la evolución de la cartera, prácticamente es como si hubiésemos tenido el 50% de la cartera en renta variable, ¿vale? Y eso es concentrar demasiado el riesgo. En cambio, las commodities, aunque están correlacionadas con la renta variable, ya es bastante menos, están inversamente correlacionadas con la renta fija, con lo cual perfecto. Están algo correlacionadas con el oro, porque normalmente en las grandes cestas de commodities ya se incluye algo de oro. Como elemento diversificador era mejor las commodities, pero como en el largo plazo las commodities tienden a no dar ningún tipo de rentabilidad, pues al final en una decisión salomónica cogemos la mitad de inmobiliario, cogemos la mitad de materias primas y lo incorporamos a nuestra cartera de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, a esta estructura de cartera de inversión le vamos a llamar Four Seasons, ¿vale? Porque intenta que pase lo que pase en la economía, sigue dando rendimientos positivos, ¿vale? Y vamos a analizar qué hubiese pasado con esta cartera de inversión, ¿vale? Primero vamos a ver un par de fondos de inversión lo suficientemente indexados y lo máximo de baratos que he conseguido encontrar para poder replicar ese 12,5% de la cartera que vamos a dedicar a las materias primas. Aquí tenéis este Amundi con este ISIN, ¿vale? Y la comisión anual que hay que pagar. Y tenéis este de la gestora de WS también, muy indexado con este ISIN. Y este es el coste que tiene anual el invertir en este fondo de inversión. En cuanto a inmobiliario, como gran fondo indexado, solo he encontrado el Amundi, ¿vale? Este fondo Amundi con este ISIN, con el que consigues estar indexado a los rates globales, ¿vale? A un coste muy competitivo del 0,34% anual. Y para ofrecer otra alternativa, que no es que sea la favorita por mí, pero bueno, es un fondo de inversión que se comporta bastante bien en el largo plazo y no es de los más caros en cuanto al sector inmobiliario. Aquí tenéis este de Robeco, aquí tenéis el ISIN y aquí tenéis el coste anual que tiene
mantener este fondo de inversión, ¿vale? Por tanto, recordando un poco, aquí tenéis ejemplos de fondos de inversión indexados en renta variable, un par de ejemplos de fondos de inversión indexados a renta fija, el único fondo de inversión indexado o más o menos indexado que conozco al oro y a otra cesta de materiales preciosos, un par de monetarios, ¿vale? Donde siempre nos refugiaremos en el caso de que queramos ser tácticos y la estrategia si nos lo diga. Y acabamos de ver un par de estrategias para materias primas y un par de estrategias para inmobiliario, ¿de acuerdo? ¿A qué nos lleva esta estrategia? Aquí lo tenemos, ¿vale? La cartera Four Seasons, que es mantener continuamente, siempre, el 25% de renta variable, el 25% en renta fija, el 25% en oro, el 12,5% en materias primas y el 12,5% en inmobiliario, hubiese dado en estos últimos casi 50 años más de un 5,5% anual sobre la inflación, con una volatilidad del más del 10%, un ratio Sharpe de casi el 0,55, lamentablemente un máximo drawdown importante de más del 31% de retroceso y un tiempo de recuperación de drawdowns muy interesante, de solo 2 años, ¿vale? Por el hecho de tener ya muchos activos de inversión y lo suficientemente descorrelacionados entre ellos para que se vayan compensando entre sí. Sin embargo, ya me estaréis notando que este 31% de drawdown máximo que ha tenido históricamente se ha dado en aquellos momentos en los que inmobiliario y renta variable lo han pasado muy mal, por ejemplo el año 2008, y prácticamente han perdido más del 50% de su valor, ¿vale? Por tanto, cuando tienes una gran parte de tu cartera que pierde el 50% de valor, ya prácticamente ya te estás yendo a estos valores, ¿vale? Si además ni la renta fija, ni la renta, ni el oro, ni las commodities en aquel momento ayudaron, pues se dio el caso en el año 2008 de que esta cartera, que es la más completa, es la que tiene más activos de inversión en los que invertir y lo suficientemente descorrelacionados entre sí, se correlacionó entre ellos justo en el peor momento, que es cuando cayeron, ¿vale? Por tanto, yo personalmente no os la recomendaría por este antecedente histórico y sí que os recomendaría mucho esta opción de aquí, ¿vale? Que es en cada uno de los 5 activos de inversión, manteniendo su porcentaje dentro de la cartera, estar dentro o no estar dentro de ese activo de inversión en función de lo que nos diga el ROC de los últimos 12 meses. Es decir, si en los últimos 12 meses ese fondo de inversión supera a la alternativa libre de riesgo, que es el fondo monetario, ¿vale? En el caso de que lo supere, permaneced invertidos en ese activo, ya sea renta fija, renta variable, oro, inmobiliario o materias primas. En el caso de que no esté por encima de cómo estaba hace 12 meses, significa que no está en una tendencia alcista y por tanto nos refugiamos en liquidez, ¿vale? Entonces, esta estrategia nos hubiese dado algo más de rentabilidad anual real, es decir, descontada la inflación, en concreto un 6% al año. La volatilidad hubiese bajado porque en los grandes momentos bajistas de cada uno de los activos de inversión nos hubiésemos refugiado en monetario, en liquidez. Automáticamente el Sharpe aumenta significativamente en un ya importante 0,77. El máximo drawdown de esta estrategia en los últimos casi 50 años solo hubiese sido retroceder un 12% y se hubiese recuperado rapidísimamente de cualquier tipo de drawdown. El máximo tiempo que hubieses tenido que estar sin ver nuevos máximos en vuestra cartera hubiese sido de solo 1 año y 3/4, ¿vale? Y como ya os he explicado también en vídeos anteriores, está la opción de, además de hacer seguimiento de tendencias de largo plazo, con el ROC de 12 meses, hacerlo con un ROC también de cortísimo plazo, de un mes, dividir la cartera en dos y a cada una de esas dos estrategias darle el 50% del peso de la cartera en global, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto también en otros vídeos, al buscar cosas diferentes con los ROC de 1 y con el ROC de 12 meses, disminuimos sustancialmente tanto la volatilidad del sistema como el máximo drawdown del mismo, ¿vale? Adicionalmente, conseguimos un poquito más de rentabilidad, ya superamos el 6% anual respecto a la inflación, ¿vale? Y tenemos el que de momento es el mejor ratio Sharpe de todos los que hemos visto hasta ahora, 0,85, que empieza a estar muy muy bien. Y el tiempo de recuperación respecto a
a drawdowns, es decir, a cuánto tiempo necesitas para ver nuevos máximos en tu cartera, se disminuye a solo 1 año y medio. Es decir, nunca alguien que haya utilizado esta estrategia, con esta combinación de ROCs dividiéndolo al 50%, nunca hubiese tenido que estar más de 1 año y medio sin ver nuevos máximos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya tenéis ejemplos de fondos de inversión con los que replicar cada una de las partes de la cartera. Tenéis lo que es razonable esperar en función de lo que ha pasado en los últimos 50 años. Y recordad que esta es la composición, ¿vale? 25% nos lo jugamos a renta variable, estaremos o no estaremos en función de lo que digan los ROCs. Tanto si solo queréis con el de 12 meses, que es mucho más estable y que os obligará a hacer poquísimas operaciones a lo largo del año, alrededor de una, en cada una de las porciones del queso de la cartera, el 25% en renta fija, el 25% en oro, y sustituimos el 25% de la liquidez de esta estructura típica de cartera permanente por una combinación a partes iguales entre inmobiliario y commodities. ¿De acuerdo? Pues nada, os quería presentar este tipo de cartera. La he denominado Four Seasons. En su versión táctica realmente es una Four Seasons. Pase lo que pase, tiene una curva de capital muy lineal. La volatilidad es bajísima, no tanto como la de cartera permanente, porque es imposible igualar su baja volatilidad, porque al quitar la liquidez que tiene volatilidad cero, hagamos lo que hagamos para sustituirla, vamos a tener algo más de volatilidad, pero conseguimos mucho más ratio Sharpe que en la versión táctica de la cartera permanente y mantenemos el tiempo de recuperación rapidísimo en cuanto a meses que tenemos que esperar sin ver nuevos máximos históricos, ¿vale? Pues nada, gracias por vuestra atención. Por favor, dale like y suscribiros al canal. En función de lo posible, por favor, os agradecería mucho que compartieseis el contenido. Y ya solo nos queda una última cartera para ver, ¿vale? Que va a ser la Four Seasons añadiéndole un nuevo activo de inversión, ¿vale? Esto lo veremos en el próximo vídeo y ahí sí que ya os mostraré cuál es mi estrategia de inversión real, la que llevo con mi cartera propia, ¿vale? Y veremos lo que se puede esperar de esa nueva combinación, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, el objetivo es ir poco a poco, sin renunciar excesivamente a la rentabilidad que da la renta variable pura y dura, ¿vale? Empezar a conseguir cosas que, aunque sea complicando la estrategia, evidentemente, porque nada es gratis, es decir, hay que introducir nuevos tipos de activos de inversión y en el caso de que queráis ser tácticos, os obligará a un mínimo control mensual de cómo van las cosas, ¿vale? Pero sin grandes esfuerzos, conseguir una rentabilidad similar, ¿vale? Pero con muchísima menos volatilidad y que se recupera inmediatamente de pequeños drawdowns que hayan tenido, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.